Historia del hombre con la naturaleza. La naturaleza o natura, en su sentido más amplio, es el equivalente al mundo natural, universo físico, mundo material o universo material. El término naturaleza hace referencia a los fenómenos del mundo físico y también a la vida en general. Dentro de los diversos usos actuales de esta palabra naturaleza, puede hacer referencia al dominio general de diversos tipos de seres vivos, como plantas y animales, y en algunos casos a los procesos asociados con objetos animados. La forma en que existen los diversos tipos particulares de cosas y sus espontáneos cambios, así como el tiempo atmosférico, la geología de la Tierra y la materia y energía que poseen todos estos, pero en particular uno, el hombre. Aparece hace miles de millones de años y su primera manifestación fue como Homo sapiens hace 250.000 millones de años. Hace 3 millones de años había 3 clases de homínidos. Estos seres ya eran bípedos y como poco a poco fueron descubriendo avances tecnológicos importantes. Todo fue un proceso de evolución del hombre en tierra que duró miles de años desde el homínido hasta el Homo sapiens. Pero el hombre fue creciendo conforme a sus decisiones y trabajos, como aclimatándose al medio ambiente y dominándolo. Es decir, desde el hombre primitivo hasta nuestros días, el hombre siempre ha combatir ese medio hostil en donde se desenvolvía su vida, intentando y consiguiendo siempre dominarlo. Referente a sus instrumentos de trabajo, fueron siendo utilizados según se iba descubriendo y acoplando a sus necesidades. Fue una consecuencia lógica de sus búsquedas y necesidades. Eso le ha permitido al hombre desarrollar y hacer realidad sus ideas y pensamientos. Por esta razón se ha podido superar y ser el animal más desarrollado de la naturaleza, siendo diferente por el raciocinio. Me tocó como tema relación del hombre con la naturaleza. En primer lugar, la naturaleza está formada por el conjunto de todos los seres no artificiales que existen en el universo. En segundo lugar, cada persona o individuo posee una naturaleza o esencia que corresponde con su modo de ser específico. El hombre es un ser vivo y como tal forma parte de la naturaleza. El hombre es un ser natural cuya naturaleza específica consiste en poseer una inteligencia y voluntad libre. El conocimiento del marco natural, así como su transformación y aprovechamiento, el hombre ha sabido adaptar la realidad a sus propiedades y necesidades. Han sido capaces de utilizar la naturaleza y perfeccionarla, acomodándola a lo modo de ser. Como por ejemplo, el hombre no se ha conformado con recolectar los frutos que la naturaleza le ofrece, sino que aprendió a sembrar y cosechar, primero manualmente, luego ayudado por animales y finalmente creando máquinas para hacerlo. El hombre usa la naturaleza para satisfacer sus necesidades, pero también es cierto que lamentablemente abusa de ella y acaba destruyéndola. Que el hombre sea un ser natural no significa que sea el dueño de la naturaleza, o que pueda utilizarla de un modo arbitrario, o agotar sus recursos indiscriminadamente. El hombre no posee derechos absolutos sobre la naturaleza, sino que debe administrar sus recursos naturales en un marco de respeto hacia la realidad natural. Al no respetar la naturaleza, su riqueza, su dinamismo y leyes, equivale a no respetar al hombre que ha de vivir de ella y en ella. Daños que ha causado el hombre en la naturaleza. La degradación de la naturaleza ocurre por distintos factores, pero todos ocasionados por el hombre.
Una de las principales causas que contribuyen a la degradación de los ecosistemas es la deforestación debido al avance de la agricultura y a la explotación inadecuada de los bosques. Más tierra está siendo deforestada para la agricultura y ganadería comercial y debido a la sobreexplotación de los bosques para madera y electricidad. La tasa de deforestación en Nicaragua es de más de 150.000 hectáreas por año y en Costa Rica más de 18.500. A menor escala, otro problema son las quemas no controladas que se dan bien para preparar el terreno para actividades agrícolas o para eliminar el bosque para el desarrollo ganadero. Mediante esta práctica se elimina la cubierta orgánica del suelo, haciéndolo más susceptible a la erosión, tanto eólica como hídrica. Además, las quemas generan problemas de salud y disminuyen la estética del paisaje. Esto hace que muchas especies se queden sin hogar y que no puedan subsistir. El agujero de ozono es un fenómeno descubierto en la Antártida en 1985. Se ha formado principalmente sobre la Antártica y puede presentarse en otros sitios debido a la combinación única de condiciones de tiempo que favorecen a las reacciones destructivas de ozono junto con la aparición de la luz solar en primavera en el hemisferio sur. El agujero es tan extenso como los Estados Unidos de América y tan profundo como el monte Everest. Ha crecido casi todos los años desde 1979. Los países más afectados en la región son Argentina, Chile y Uruguay. La capa de ozono se encuentra bajo la amenaza de elementos químicos que nosotros utilizamos. Los mayores culpables son los clorofluorocarbonos, llamados CFC en abreviatura. Estos pueden mantenerse activos en la atmósfera durante más de 100 años moviéndose lentamente a través de ella antes de descomponerse en los elementos químicos que destruyen la capa de ozono. La mayor parte de los CFC producidos en el mundo se utilizan en refrigeradores, congeladores, sistemas de aire acondicionado, aerosoles y espumas sintéticas. La capa de ozono absorbe gran cantidad de peligrosa radiación ultravioleta. Si llegara a nosotros más radiación podría causar un incremento de cáncer de piel y cataratas. Existiría peligro para las cosechas, las plantas y los árboles, es decir, para todos los elementos que constituyen la red alimenticia y por lo tanto para la producción mundial de alimentos. Control y alteración en la naturaleza. La naturaleza está estrechamente relacionada con el ser humano en general. Comprende una serie de elementos o agentes geológicos, climáticos, químicos, biológicos y sociales que rodean a nosotros los seres vivos y actúan sobre ellos para bien o para mal, condicionando su existencia, su funcionamiento, su identidad y su desarrollo, y más de una vez su extinción o desaparición. Como resultado, la naturaleza nos provee distintas fuentes de recursos, pero el ser humano, con la necesidad de satisfacer sus distintas necesidades, altera y controla para bien o para mal la naturaleza. Un ejemplo de este sería la transformación biogenética de distintas plantas, para transformar su composición, tamaño, y esto entraría en un control del ser humano que tiene sobre la naturaleza. Otra sería la creación de islas artificiales en el océano, como ocurre en Dubái y Mónaco. Aquí se cambia totalmente lo que es el ecosistema. Este sería un ejemplo de una alteración de la naturaleza, causada por el ser humano. Al hablar sobre el control del ser humano sobre la naturaleza, deriva de varios temas. Estos pueden ser muchos, ya que hay distintas maneras de que el ser humano pueda hacer esto. Estos pueden ser mediante el mejoramiento genético de las plantas alimenticias. La humanidad depende directa o indirectamente de las plantas para su alimentación, así como de distintos alimentos, ya sean vegetales o derivados de la carne. Estas plantas ayudan al ser humano
indirecta o directamente, para obtener de ellas fibras textiles, fármacos, combustibles o lubricantes y materiales de construcción. Estas plantas tienen gran importancia para nosotros. El hombre tardó miles de años para obtener un tipo de planta superior a la que la naturaleza nos provee. Así que genéticamente cambia su estructura para obtener un mayor tamaño y de ellos obtener un mejor beneficio. Un ejemplo de esto sería cuando tenemos un tipo de alimento, digamos el maíz. El maíz es muy utilizado en México, depende de nuestra dieta básica, pero necesitamos un tipo de maíz que nos permita en una cosecha tener mucha más producción, así es que aumentamos su tamaño y así tenemos un mejor aprovechamiento de este recurso. Para lograr esta transformación se necesitan desarrollar dos fases importantes, lo que sería la domesticación y el mejoramiento genético. La domesticación consiste en poner una especie silvestre bajo cuidado del hombre. En relación con las plantas es un método de mejoramiento, pues se le aplica con éxito, proporciona tipos domésticos superiores a los que se tenían previamente. Un ejemplo es el maíz dulce insecticida. Este está modificado genéticamente para producir un veneno que mata a los insectos. Así, las plagas ya no consumirán lo que sería la cosecha. Otro es el arroz dorado. El arroz dorado está modificado genéticamente para contener gran cantidad de vitamina A y O. Otro sería el tomate de larga duración. El tomate está modificado genéticamente para durar más tiempo. Este fue el primer producto que se pudo adquirir por el ser humano. El primer producto alimenticio que fue vendido en distintos centros comerciales. En el mejoramiento físico de este tipo de plantas se obtiene un tipo de beneficio. Al suceder esto, la planta cambia genéticamente para un bien, pero no todas las plantas pueden pasar por este proceso de mejoramiento. Pues en el caso al tratar de cambiarlo genéticamente, lo que pasa es que alguna planta no será benéficamente buena para el ser humano. Ha ocurrido en algunos casos este tipo de situaciones. No todo trata sobre plantas. También el ser humano puede controlar el ciclo de algunos animales de los que depende de sus alimentos. Controla el ciclo de gestación. Este sería un tipo de ejemplo. Al igual que para la creación de alguna raza de un animal. Expertos esperan crear tipos de animales mediante el ADN de animales que son parientes más cercanos para revivir animales extintos. De esta manera lograrían crear diferentes tipos de especies que se han extinguido los últimos 200 años. Al hablar de alteraciones en la naturaleza, hablamos de todo lo que cambia en un ecosistema. Hablamos de cualquier cosa artificial o destructiva que se haya llevado a cabo por acción del hombre en la naturaleza. Cualquier cambio producido es un tipo de alteración que puede ser positiva y negativa en algunos casos. Artificialmente, en regiones donde la población por kilómetro cuadrado es muy elevada, se están creando por acción del hombre. Este tipo de ejemplo por acción del hombre se están creando islas artificiales, como podrían ser el caso de Dubái o Mónaco, donde el Emirato y el Principado tienen una superficie muy pequeña y la población ha ido en aumento en los últimos años. Como respuesta, se están creando este tipo de islas artificiales, ya que son países con acceso al mar. Esta práctica tiene como consecuencia la alteración del ecosistema marino y terrestre, y por consecuente la degradación de estos. Cualquier tipo de alteración a la naturaleza que no sea parte de un ciclo natural, que sea artificial, tiene un tipo de relación con el ser humano. Para conocer más de este tema, no tendríamos que irnos tan lejos. Un ejemplo sería nuestra comunidad, donde áreas donde hace algunos años estaban cubiertas por la vegetación de la zona, ahora ya han sido usadas para construir viviendas o industria. Esto nos beneficia a nosotros, ya que es nuestro lugar de trabajo o donde está nuestra vivienda, pero perjudica a la naturaleza. ¿Por qué?
porque en esta se está haciendo un uso inadecuado de las áreas. Esto afecta a todos los que dependen de esta región, hablando de animales y vegetación. Un ejemplo en esto entraríamos en un contexto mundial. Es la tala de casi 30 kilómetros cuadrados de selvas del Amazonas cada día por el ser humano, alterando el orden ecológico de la zona. Otro ejemplo poco común y más drástico podría ser la alteración del ser humano en la mutación en las plantas por radiación lanzada en los desastres nucleares, ya sea el de Chernobyl o el de Fukushima. No todo lo de alteraciones trata sobre la explotación o la necesidad que tenemos los seres humanos. También existe la alteración del orden natural al romper nosotros lo que sería una cadena trófica. ¿Qué es una cadena trófica? Una cadena trófica es lo que comúnmente se conoce como una pirámide alimenticia. Muchos organismos dependen del orden de este tipo de cadena, y al romper un eslabón o que se extinga una especie de este eslabón, ocasionará que la cadena rompa y creará una sobrepoblación de un organismo. Las acciones de las personas sobre el medio ambiente siempre provocan efectos colaterales sobre este. La preocupación por los impactos ambientales abarca varios tipos de acciones, como la contaminación de los mares con petróleo, los desechos de la energía radioactiva, la contaminación acústica, la emisión de gases nocivos o la pérdida de superficies de hábitats naturales, entre otros. Para muchas personas, sobre todo las que viven en las grandes ciudades, los efectos ambientales de la producción de bienes y servicios pueden pasar desapercibidos, ya que se producen muy lejos de nuestros hogares o trabajos. Por ejemplo, los efectos ambientales y sociales que la explotación de la caoba en la Amazonia desencadenan sobre la selva tropical y sus habitantes raramente son conocidas por los ciudadanos europeos o norteamericanos que la importan para fabricar sus muebles, como tampoco lo son entre sus consumidores los impactos que sufren los ecosistemas marinos de la costa occidental de Sudamérica por la sobreexplotación de la anchoveta y otras tantas especies marinas en la zona de la corriente de Humboldt. Desarrollo sustentable en el medio ambiente. El desarrollo sustentable es un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Esta incluye dos conceptos claves: necesidades y limitaciones. Las necesidades son de la sociedad, como alimentación, ropa, vivienda y trabajo. Y las limitaciones, estas están impuestas por el estado de la tecnología y de la organización social a la habilidad del medio ambiente de satisfacer las necesidades presentes y futuras. Esto también implica una preocupación por la equidad social entre distintas generaciones, una inequidad que lógicamente debe ser extendida a la equidad dentro de cada generación. El deterioro del medio ambiente, producto de la explotación irracional de los recursos naturales y de la excesiva contaminación, pone en riesgo no solamente la viabilidad de un desarrollo en el largo plazo, sino que amenaza la vida misma del planeta. El entorno natural que sustenta las actividades económicas productivas puede entenderse como capital humano o capital ecológico, que ofrece un flujo de bienes y servicios ambientales proporcional a su existencia y su calidad. Si el consumo del capital natural supera sus tasas de renovabilidad, se puede provocar una degradación creciente e inclusive imposible de revertir o compensar. El calentamiento global, producido por el CO2 y otros contaminantes del aire que se acumulan en la atmósfera formando una capa cada vez más gruesa, atrapando el calor del sol y causando el calentamiento del planeta.
El derretimiento de los glaciares causará un aumento en los niveles del mar, produciendo inundaciones costeras en el litoral del este, en Florida y en otras áreas como el Golfo de México. Las disponibilidades de los recursos naturales a los que el hombre puede acceder tienen una limitante de agotarse en un determinado periodo de tiempo, debido a la sobreexplotación de los mismos. Los bienes públicos como el aire también son recursos y deben de ser protegidos como cualquier otro tipo. Debido a esto, es necesario minimizar el impacto de las actividades económicas en la calidad del aire, el agua y otros elementos naturales para preservar la integridad de los ecosistemas. En esencia, el desarrollo sostenible es un proceso de cambio en el cual la explotación de recursos, la dirección de las inversiones, la orientación del cambio tecnológico y el cambio institucional están en armonía y buscan mejorar el potencial actual y futuro de satisfacer las necesidades y aspiraciones humanas. Una de las soluciones que puede dar en conclusión es reformar el marco jurídico para garantizar la protección y restauración de áreas naturales, para conservar e impulsar la biodiversidad, impulsando acciones que te hagan compatibles con el desarrollo económico, social de las comunidades y ciudadanos que habitan en dichas áreas naturales protegidas, las cuiden. Promover una cultura ecológica, actualizar el inventario de recursos naturales y ampliar las áreas protegidas.